tal? Gracias por acompañarnos una semana más en su programa Actualidad. Precisamente la semana anterior Coope Santos presentó el libro Y se hizo la luz del autor Misael Monge Alvarado, una obra en la que el lector encontrará luz sobre la historia de esta cooperativa, de los protagonistas y de la puesta en escena de la amplia red de energía. Recoge además la historia del uso de la invención global de la electricidad en la región de Los Santos y Caraigres, donde ha sido motor de la agricultura, de los hogares y de nuevas alternativas de crecimiento. Para conversar más sobre esta importante obra nos acompaña hoy su autor, don Misael Monge Alvarado, a quien le damos la más cordial bienvenida a su programa Actualidad. Buenas noches, don Misael, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Juan. Para mí es muy grato estar acá con ustedes y, claro, referirme al libro. Don Misael, para iniciar esta conversación, ¿cómo nace la idea y además el gran reto de plasmar en un libro los hitos más significativos en 50 años de historia de Coope Santos? Qué bueno que usted lo pregunta, porque muchas veces tendemos a olvidar esas vivencias, esas luchas de tanto tiempo atrás, en este caso más de 50 años. Hay que recordar que Coope Santos se inicia allá en el 63 y entonces ahí tenemos una buena parte que podemos comentar. La razón justamente o las personas que en ese momento estaban preocupadas no eran los potenciales usuarios del servicio eléctrico domiciliario o comercial, sino que era más bien, en este caso, las cooperativas de café, porque fue donde se sintió justamente la necesidad de energía eléctrica para el proceso del café. Y luego aparecen personas en ese momento muy importantes que influyeron muy fuertemente en la organización de la cooperativa. En esa época, el Banco Nacional de Costa Rica tenía el Departamento de Cooperativas, que era la organización que promovía las cooperativas en el país. Copetarazú se legalizó en el mes de octubre del 59, si mal no recuerdo, a principios del 60, por ahí se legalizó Copetarazú y comenzó a procesar el café con muchísimas dificultades por falta de energía eléctrica. Y entonces en una ocasión nos visitó el jefe del departamento de cooperativas del banco. Era don Rodrigo Ruiz Solórzano, un cooperativista muy connotado. Y le pudimos contar las dificultades de la cooperativa en cuanto a la falta de energía eléctrica. ¿Por qué le digo que le pudimos contar? Porque ya yo era contador de esa cooperativa y yo no era el contador de escritorio dedicado a registrar movimientos puramente contables, sino que vivía muy integrado a la administración de la cooperativa. Y un domingo llegó don Rodrigo Ruiz a San Marcos, venía con doña Mari Bravo. Doña Mari después fue la esposa de don Rodrigo murió muy joven. Doña Mari Bravo, una mujer muy linda, recuerdo, se casó con Jorge Rossi. Ok, eso es una cita, ha sido una digresión. Don Rodrigo se enteró, o lo enteramos, de la falta de energía eléctrica y se interesó muchísimo. Le contamos las dificultades de la necesidad y le hablamos de que pensábamos en una pequeña cooperativa como San Juanillo de Naranjo. Y él nos dice, no, esa es demasiado pequeña. Esa es una cooperativa demasiado pequeña, esa no calzaría para ustedes ocupan algo más grande. Entonces pensamos en generar energía eléctrica con el río Parrita, que en esa época tenía un caudal formidable. Y bueno, actualmente es parte del sistema hidroeléctrico de Pirriz. Pensamos en generar, trajimos a un ingeniero de la Siemens que vino y estudió un poco la cosa. Trazó la gradiente Santa María, San Marcos y estimó por dónde. Bueno, nos dimos cuenta que no, que era muy difícil por ese lado. Pero don Rodrigo se llevó la idea. Y en estos días se llevó a cabo la convocatoria
para organizar, para constituir lo que se llamó Organización de Cooperativas de América, OCA, vamos a OCA. Esta organización se organizó, se legalizó, se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva en Punta del Este, Uruguay, y don Rodrigo fue invitado. Don Rodrigo se llevó al gerente del banco, a don Elías Quiroz. Y hizo la casualidad que en esa asamblea llegó el gerente de la Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas de los Estados Unidos. Se llamaba Clyde Ellis. Clyde Ellis llega y nos habla de que habían firmado un convenio la AID y la ENRECA. Cuando decimos ENRECA nos estamos refiriendo a la Organización de Cooperativas de América, nos estamos refiriendo a la Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas de los Estados Unidos. Generalmente decimos ENRECA. Se ha firmado un convenio, la ENRECA para aportar tecnología y la AID para aportar el financiamiento. De manera que iban uniendo esfuerzos. Exacto. Entonces don Rodrigo dice, bueno, ustedes nos vienen a hablar de que si queremos cooperativas eléctricas, en Costa Rica necesitamos cooperativas eléctricas. Y claro, y entusiasmaron al don señor Clyde Ellis, y le dijeron, pase a Costa Rica. Y don Elías Quiroz, que hizo la casualidad que tenía 2 sombreros. Tenía el sombrero de gerente del Banco Nacional de Costa Rica, gerente general, y tenía el sombrero de presidente de la Junta Directiva del ICE. Entonces él ahí de inmediato compromete al ICE, ¿verdad? Lo compromete, y don Elías fue un elemento determinante en cuanto al inicio de la cooperativa. Por supuesto que entre el ICE, entra el Departamento de Cooperativas trabajó muy fuertemente, la gente nuestra, las municipalidades, todas se entusiasmaron, y entonces ahí le dieron un fundamento al inicio de la cooperativa. Un inicio que marca en una Costa Rica de mitad de siglo donde el auge del café estaba en su mayor apogeo aquí en la zona de Los Santos. Por supuesto. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a seguir mostrándoles parte de la obra Y se hizo la luz, que recoge los hitos más significativos de los 50 años de Copesantos. No se separen, ya regresamos con más de su programa Actualidad. Ya lo leí porque me dio horno antes, y por eso conté la anécdota de las gallinas, y por eso hablé de lo que hizo el padre Calderón, y por eso conté las dificultades que había en la gente para comprender en su momento la importancia del cooperativismo y de la cooperativa aquí en Los Santos. Es un buen libro, y lo digo como historiador, no solamente como presidente. Es un libro que recoge, creo que con mucha fisga y con mucha información de primera mano, lo que ha hecho esta gran cooperativa Copesantos. Ya regresamos con más de Actualidad. Copesantos presenta su aplicación para teléfonos móviles que le da más ventajas. Ahora puede contactarse con nosotros desde cualquier parte del mundo y en tiempo real. Ubique las oficinas de atención y consulte la lista de canales de Cable Santos. Con la nueva app de Copesantos usted puede consultar la factura de sus servicios de manera fácil y rápida. Realice el reporte de averías sin complicaciones y conoce todo lo que tiene para facilitarte la vida. Con la nueva app de Copesantos, acortamos distancias, acercamos personas. Descárguela en Google Play y Play Store sin costo alguno. Nacimos libres para vivir en paz y progreso, pero la libertad hay que cuidarla todos los días, todos juntos. Es nuestro mayor tesoro y nuestro mejor legado. La paz y la libertad son de todos, y entre todos debemos cuidarlas.
En el Banco Popular tiramos la casa, el apartamento, el lote, la finca, el local comercial y hasta el hotel por la ventana. Encuentre propiedades a la venta en ventadebienesbp.com. Descuentos de hasta 60%. Financiamiento disponible hasta de 100%. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Coopy San Marcos le presta plata para el mantenimiento del cafetal mediante fondos del sistema Banca para el Desarrollo. Lleve ese financiamiento rápido y con excelentes condiciones para la siembra, resiembra, las abonadas de todo el año, el atomizo y la compra de equipo para atomizar. Solicite ahora su crédito cafetalero en las oficinas centrales de Coopy San Marcos, donde usted es primero. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar en compañía de su programa Actualidad. Y estamos conversando esta noche con el autor del libro Y se hizo la luz, el señor Misael Monge Alvarado. Una obra que recoge los hitos más significativos de la historia de Copesantos en 50 años. Don Misael, hablábamos un poco acerca del inicio de Copesantos, pero leyendo esta obra recalco otro de los actores importantes, que fue el apoyo de los vecinos, de hombres y mujeres e incluso de la misma Iglesia Católica. Sí, vale la pena recalcar perfectamente la participación de los vecinos y en este caso, ya vos lo dijiste, la Iglesia Católica en la representación del padre Calderón sobre todo, que era el padre de San Cristóbal Norte de Desamparados, era el cura de Saria, y él fue una persona que trabajó muy fuertemente. A veces en broma le decimos que él, cuando llegaba alguien a confesarse, le preguntaba si estaba asociado a la cooperativa, y si le decía que no, no le daba la absolución, ¿verdad? Eso es una broma que le damos al padre, pero sí, el padre trabajó muy fuertemente. Luego los vecinos. ¿Cómo comenzaron a organizarse los vecinos? El Banco Nacional, como dije al principio, tenía su departamento de cooperativas y este departamento organizaba las cooperativas para que lograran, cuando se constituían, tener un buen movimiento de base. Y ahí esto estuvo a cargo del profesor Eduardo Villalón González, quien vino y se reunió con las comunidades y de acuerdo con la dimensión, la concentración, la población de las comunidades, ahí se fueron haciendo comités. Por ejemplo, un comité en Santa María, un comité en San Marcos, en San Pablo, en Frailes, en la zona de Corralillo, San Gabriel de Acerrí, Acosta, tuvieron su comité. Estos comités a la vez nombraban un representante que integraba el comité central organizador. Ese comité central organizador era el que llevaba la información y traía la información de lo que se estaba haciendo. Entonces en el banco nos reuníamos muchas veces. Yo fui miembro de ese comité central organizador, el padre Calderón era uno, don Carlos Elizondo era otro. Hubo gente, una señora Ida de Miranda, una profesora de Frailes de esta área, estaba integrada a la comisión. Cecilio Bogante, su profesor. Bueno, hubo gente que trabajó muy fuerte representando a las comunidades. ¿Y qué funciones tenía este comité? Era mantener a la gente informada de que la inquietud de hacer una cooperativa eléctrica estaba concretándose. No había quedado en el aire, que estaba siendo acogida por el Banco Nacional, por el ICE y sobre todo por la AID, que era la que manejaba los fondos de la Alianza para el Progreso. Que precisamente esa era la siguiente consulta, don Misael, porque otro de los actores determinantes en este gran proyecto, según la obra que tuve la oportunidad de leerla previo a este programa, resalta el papel del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, así como el respaldo que dio el mismo gobierno de la República en ese momento. Recordemos que la Alianza para el Progreso fue muy importante porque justamente
era una política que propuso el presidente Kennedy, donde se iban a invertir 50.000 millones de dólares en el lapso de 10 años en América Latina, ¿verdad? Y de eso una buena parte venía, en este caso, para Costa Rica. Y una buena parte, en este caso, que la Asociación de Cooperativas de los Estados Unidos, Cooperativas Eléctricas de los Estados Unidos, entra en el convenio, iban a invertirse en electrificación rural. Y yo creo que don Elías, como dije al principio, fue un tipo determinante en la constitución de la cooperativa. El ICE se involucró justamente por el impulso que le dio don Elías. El banco se involucró porque también el impulso de don Elías. Entonces el banco, recordemos que el banco abrió una línea de crédito. Si usted quiere asociarse y no tiene la plata para asociarse, no importa, venga, le vamos a financiar a 4 años. ¿Cuánto le prestaban en ese momento, Misael? El aporte inicial, el aporte de una familia tenía que ser de, primero, 50 colones. Y después lo modificamos porque vimos que con 50 colones no salíamos. Entonces se elevó a 200 colones. 200 colones a 4 años, con interés del 6% anual. Y la gente ya de cierto nivel de consumo, por ejemplo los beneficios de café, esos aportaban, se estableció que es 50.000 colones, pero no se quedaron con 25.000 colones los beneficios de café. Y la gente que tenía comercio, 10.000 colones. Y algunos vecinos de mucho entusiasmo aportaron 1.000 colones. Muchos vecinos dijeron, vamos a aportar 1.000 colones. Incluso en un momento hicimos un movimiento de acercar 100 personas de 1.000 colones. Y logramos 100 personas de 1.000 colones. Para ir consolidando el proyecto. Exacto. ¿Y cuál fue el apoyo del entonces gobierno de la República de Costa Rica? El gobierno de la República fue una participación muy pasiva, muy pasiva. El aval del Estado. El aval quiere decir la garantía. El Estado garantizaba, aunque el banco asumió justamente ese aval. Sin embargo, hubo una ley que le daba el aval al proyecto. Después pensemos en cuánto fue el financiamiento de aquel momento. El gobierno de los Estados Unidos nos asignó una partida de $1.300.000 a 40 años plazo, con 10 años de gracia. 10 años de gracia quiere decir que son 10 años en donde no se va a amortizar el principal, o sea, el crédito en sí, solamente se va a ir abonando el pago de intereses. Intereses del 1% en esos primeros 10 años y el 2,5% en los siguientes 30 años. Muy bien, don Misael. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar acerca de uno de los hitos más importantes en toda esta historia, que fue la llegada de la luz el 25 de abril de 1969. No se separen, ya regresamos con más de su programa Actualidad. Ese libro nos da mucho aprendizaje. Aquel que lo lea se va a dar cuenta de toda la visión que hace 51 años tuvo la gente por el desarrollo de la región. Fue objetivos claros y yo creo que para el que lee ese libro se va a dar cuenta que hemos cumplido las propuestas, la visión de toda esa gente. Ya regresamos con más de Actualidad. Ahora que tiene el servicio de televisión digital de Cable Santos, déjenos contarle algunas características de su nuevo control remoto. Con el botón EPG fácilmente encontrará una guía interactiva que le permite encontrar con mayor facilidad múltiples funciones y programas. Para sincronizar los controles de su televisor con los del dispositivo digital, solo toque el botón de TV. Con el botón rojo que tiene una letra A, se puede devolver al canal anterior. Y con el botón de TV Radio, usted podrá desde su televisor sintonizar la radio o volver a su función original de televisión. Con este botón, usted podrá realizar grabaciones de programas por medio de dispositivos USB. Y con el botón verde, con la letra D, activa el temporizador.
podrá configurar su aparato receptor para programar o ver lo que desee a una hora determinada. Con solo oprimir el botón indicado, usted puede accesar el canal correspondiente. Recuerde que además contamos con canales que le permiten cambiar el audio de español a inglés o viceversa. Cable Santos. Vive conectado, vive mejor. En el Banco Popular tiramos la casa, el apartamento, el lote, la finca, el local comercial y hasta el hotel por la ventana. Encuentre propiedades a la venta en ventadebienes-bp.com. Descuentos de hasta 60%. Financiamiento disponible hasta de 100%. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar en compañía de su programa Actualidad. Estamos conversando esta noche con don Misael Monge Alvarado, autor del libro Y se hizo la luz, una obra que se presentó recientemente y que recopila los hitos más significativos de Coope Santos durante 50 años. Don Misael, sin duda alguna, una de las fechas más importantes que marcó un antes y un después fue aquella noche del 25 de abril de 1969, cuando la noche se vistió de fiesta, que fue la llegada de la luz. ¿Cómo fue ese día, don Misael? Hablemos un poquitito de la construcción de las redes, porque hubo que llevar a cabo toda la construcción de redes con una empresa constructora bajo contrato, que se inició en el mes de octubre del 66, y en abril del 69 ya se había concluido la parte esa que se había metido en la primera etapa, que era lo que financiábamos con la AID. Llegamos al 25 de abril y había una gran desesperación por tener las líneas energizadas. El mismo Consejo de Administración estaba preocupado porque ahí todo estaba listo y no arrancábamos. Y dijimos el 25 arrancamos. Hablamos con la gente del ICE que tenían que estar de acuerdo para la conexión de la energía. Calentamos las redes previamente. Digo calentamos porque fuimos y se conectaron, se probó, todo estaba aprobado. Sin embargo, llega el 25 de abril y cuando llegamos a la subestación con gente, iban los directores y demás, un ingeniero que venía de parte del ICE dijo que no podíamos conectar la corriente ese día. ¿Por qué? Es porque yo vengo a cargo, yo vengo representando al ICE en este momento, que es de mucha responsabilidad, y no conozco el sistema. El ingeniero Arnaldo Ambrosio lo había revisado y me había informado que todo estaba perfecto, que no había nada que lo dificultara. Me dice, animate, vamos, conectemos. Pero él salió del país. Y el ingeniero que vino era un muchacho muy joven, no conocía el sistema, entonces, como diríamos vulgarmente, se paró de manos. Y ahí yo sí. Yo tengo a veces unos arranques que heredé de mi tata, que es el coraje. Me entró coraje. No, vamos a conectar esto, vamos a conectar. ¿Y qué sucedió en ese momento? Entonces me dice, tiene usted que firmarme un documento donde usted se responsabiliza. Está bien. Redacte el documento y yo se lo firmo. Y lo redactó ahí, en las rodillas y demás, ahí firmó, hizo el papel, yo le firmé, responsabilizándome si algo en ese momento fallara. Yo sabía que no iba a fallar. Y llegó el momento... ¿Hubo todo un ritual en ese momento? ¿Perdón? ¿Hubo todo un ritual en ese momento? Sí. La conexión se hace en los reclosers. Ya el sistema no era de switches, sino que era de recloser, que son unos tarros. Cada tarro, eran 3 tarros, cada tarro se encarga de un circuito, una línea trifásica. Entonces se hace como una pértiga, una varilla aislada, usted la coge y conecta. Ya yo había entendido cómo se hacía. Primero el izquierdo, ok, va, tiene un ganchito ahí, le metí el gancho de la pértiga. Y ya me han dicho, muy firme, nada allí, como que se arriba y como que no. A cierta distancia, 3 conexiones. Y claro. Y se hizo la luz. Se hizo la luz, ¿verdad? Una gran algarabía generó entre los vecinos. Teníamos aquí a un liniero listo que avisara
Sí, todo está bien, todo está correcto, todo está perfecto. En Santa María, ahí teníamos una persona lista para que nos comunicaron que todo es perfecto y claro, nos volvimos locos. Ese día organizamos un desfile de carros de Santa María, San Marcos, San Pablo y estuvimos haciendo loco, y felices de la vida. Y lo que dice la historia de las gallinas de Rosalío Maña parece chiste. Que casualmente lo señaló el mismo presidente de la República en la presentación la semana pasada. No es invento, fue una cuestión que se dio. Claro, las lámparas de sodio en aquella oscuridad presentaron como el día. Y cierto, en aquella época las gallinas no dormían en un gallinero como es actualmente, sino que eran en los palos. Un árbol que los zorros se las comían, usted recuerda eso, ¿verdad? Que los zorros... Entonces se salieron, cuando ya todo alumbrado, dijeron, ya amaneció, y se salieron a la calle, llegaron al parque, llegaron a caminar por ahí. Entonces la gente, mira, las gallinas de Rosalío, ¿dónde andan? Bueno, eso demuestra el gran cambio que se dio. Fue una cosa así muy bonita. Ahora, hay un punto importante, porque hasta ahí nosotros no sabíamos las dificultades que íbamos a tener, porque no entendíamos. Pero cuando comenzamos a dar el servicio nos dimos cuenta que teníamos fallas muy serias, sobre todo en la parte de tarifas. La tarifa de la cooperativa cuando se inicia es casi el doble de la tarifa que pagaba la gente en San José. Viendo las estadísticas de la época, usted se encuentra que pagaba la gente nuestra 78% arriba del promedio nacional. ¿Eso qué significa? Una protesta de la gente, por un lado. Pero por otro lado, la tarifa también tenía un error de estructura que establece 6 colones mínimo para el alumbrado, para el alumbrado, 20 kilovatios, que era lo que consumía la gente para el alumbrado, y 6 colones. Entonces todo el mundo quería la corriente. ¿Para qué? Para quedarse con 6 colones nada más. Entonces cuando vino el primer año, salimos con una venta en el año de 900,000 colones y una pérdida de 303,000 colones. O sea, un tercio de lo que habíamos facturado había sido pérdida en la cooperativa, era pérdida. El siguiente año perdimos 285,000 colones. La cooperativa iba camino a quebrar. Ahí fue donde comenzamos a hacer un movimiento y es donde usted puede encontrarse en el libro las reformas legales que hubo necesidad de llevar a cabo. Por eso tuvimos a don Francisco Morales Hernández presente en la actividad de presentación del libro, porque él era el presidente de la Comisión de Gobierno y Administración. Y nos ayudó junto con Pedro Arauz, como le dije ahí, eran de signo contrario, pero vinieron a la Copesantos los dos y les hablábamos de lo que era la Copesantos y lográbamos la exoneración de impuestos. Más adelante con otros diputados, Carlos Ugalde Álvarez y Gonzalo Monge Herrera, conseguimos lo que fue la reforma del factor térmico, que era otra cosa que nos estaba matando. Y finalmente conseguimos una tarifa especial para las cooperativas eléctricas, que al final no fue exclusivamente para las cooperativas eléctricas, sino que también la usó o se aplicó de inmediato el ICE, y más adelantito se aplicó a Cartago y a Heredia, JASEC y SPH. Sin duda alguna, don Misael, son muchas las luchas, los logros, las personas, las organizaciones que quedarán para la historia plasmados en este libro Y se hizo la luz. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche parte de una gran historia, porque 30 minutos no son suficientes para poder ahondar en un tema tan importante, pero que quisiéramos volverlo a tener nuevamente en este su espacio, y nuevamente le agradezco por habernos acompañado. Con mucho gusto, y cuando gusten más información participamos con mucho gusto, ¿verdad? Gracias a usted, don Misael, y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado una semana más aquí en su programa Actualidad. Recuerde que nos vemos a la vuelta de una semana con más información. Que la pasen muy bien.
Actualidad.
Actualidad. Una a 2 salidas totales al año. Cada evento de estos significa la pérdida de entre 9.000 y 12.000 millones de colones. Electricidad para Costa Rica. Un mensaje de las empresas y cooperativas eléctricas costarricenses. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Actualidad.